tardes. Vamos con la segunda charla del día 2 de la sexta edición de los premios Cinder. Después de esto van a venir la premiación propiamente dicha, así que se va llenando de gente y está buenísimo. Me interesa, cuando me invitaron a esta charla me interesaba un montón porque en un punto de la cabeza de todos es como el gran sueño americano, valga la redundancia, o el chiste, o lo que sea. Y me interesa saber si es tan así. Y bueno, entonces vamos a ir como charlando de eso. Y después había algo que decía Luciano en un posteo cuando también promocionaba esto, que era que hay un problema también, ¿no? Con dibujo para afuera y no lo ve nadie, o no le llega a la gente con la que me gustaría que lo comparte. Pero vamos a ir de a poco y quiero empezar, primero que se presente cada uno y que me vaya contando más o menos cómo fue esa llegada al mercado norteamericano o al mercado mainstream, así. Y si era un sueño, un desafío, un laburo, que era como, che, esto me conviene porque me va a dar más plata. Un poco empezar por ahí la charla de ahora. Bueno, yo soy Fico Ocio. Trabajo dibujando cómics hace ya más o menos como 15 años, 10 años ya en editoriales más grandes. Y sí, obviamente, este siempre fue un sueño. Pero obviamente no es que uno llega un día para otro al sueño. Fue como un camino largo de pequeños trabajos de cómic, cada vez más importantes, así es como ir subiendo los escalones, digamos, hasta que, bueno, llegué a dibujar ya para DC y cosas así, títulos importantes como Batman y ese tipo de cosas. Pero cuando empecé, el primer trabajo que agarré de cómics fue como un salto, tirarse así a la pileta a ver si había agua, ¿viste? Me acuerdo que yo estaba trabajando en un estudio escenográfico, un laburo fijo, muy bueno, estaba como director de arte y surgió una oportunidad para hacer un cómic por 3 meses. Y agarré y renuncié, me mandé y así empecé. 0 garantías y por suerte salió bien. ¿Qué tal? Yo soy Tomás Llorelo. Este año, en septiembre, se cumplen 30 años. 30 años de... Nada, desde que empecé a trabajar, 25 ya más intensamente, o sea, en realidad siempre para Estados Unidos. Y nada, yo arranqué en una época donde a lo mejor no era tan común la convención como la conocemos hoy, así que era viajar lo más posible, la mayor cantidad de tiempo posible, ir directamente a las editoriales, o sea, como que otra escuela completamente distinta, y nada, bueno, y había que llegar y a lo mejor eran 3 meses que tenías que estar ahí tratando de conseguir, nada, hacerte conocido como sea y conseguir una entrevista y demás, o sea que es completamente una dinámica distinta, y a la que fui después obviamente agregándole lo que conocemos hoy como el portfolio review en una convención y demás, bueno, que cambió completamente el juego. Pero bueno, como que vi un poco de los dos mundos y bueno, y ya desde eso ya hace casi 30 años. ¿Qué tal? Yo soy Martín Morazo y trabajo más o menos hace 14, 15 años ya también. Y sí, era un desafío y un sueño y un laburo, todo lo que dijiste, digamos. Y me costó muchísimo arrancar, empezar. Fue a través de la web, hice como un concurso que hacía DC Comics previo a publicar los cómics que salen en papel digitalmente. Y ahí arranqué, pero sí, me costó, me acuerdo, muchísimo. Fui a convenciones también, fui a San Diego en el 2003, me acuerdo, y recién empecé a trabajar como 10 años después de eso, más o menos. Con lo cual, pero nada, para mí es espectacular, está buenísimo. Luciano. Yo soy Luciano Vecchio, también trabajo hace más de 20 años, unos casi 15 ya en Marvel y por ahí. Sí, para mí fue siempre un deseo desde chico y me gusta más enmarcarlo más que sueño de manera Cris Morena, como un deseo, un objetivo y que también la tradición de dibujantes argentinos que se dedican a este nicho de nuestro trabajo, para mí siempre me habilitó a pensarme que era una posibilidad real y concreta y que es un trabajo también llegar hasta ahí. Tuve una primera década de carrera de editoriales independientes, de trabajos chicos que me hicieron acumular portfolio y cuerpo de laburo para después llegar a donde yo quería estar, que era dibujando superhéroes en el mainstream. Bien, y si es que pasó que en algún momento dijeron, esto es un poco diferente de lo que pensaba, o hay ciertas estructuras, o hay ciertas bajadas de línea o parámetros que dijeron, no era simplemente dibujar los personajes que yo quería,
mes a mes. Digo, hubo un momento en que dijeron, che, esto es un laburo distinto a lo que venía. En mi caso, no. O sea, era un poco la idea. Yo también lo conocía cuando era muy chico y tenía un poco un vistazo de cómo se trabajaba en la industria y demás. Sí, lo que pasa es cuando ya empezás a trabajar, lo que ya tenés que cumplir las fechas de entrega y entra otra dinámica que no podés. O sea, vos después dibujar muy lindo lo que te guste, pero si te lleva demasiado tiempo y no llegás a hacerlo en el tiempo que hace falta para que salga el cómic mensualmente, es otra dinámica. Entonces, eso empezó a tomar mucho peso en el laburo en sí, los tiempos. Yo en mi caso, en realidad, yo estudié dentro de un estudio con profesionales trabajando ya en la industria norteamericana. Así que como que de alguna manera antes de salir ya sabía de alguna forma cuáles eran las exigencias que tenía el trabajo en sí. Ahora, y me interesa, y había como mucha corrección de lo que vos ya traías y decías, mirá, esto claramente es de esta industria y no es de quizás la historieta más argentina o... Claro, o sea, una de las cosas que a lo mejor estaban como muy pautadas era a dónde y para quién querés trabajar. Bueno, tenés que hablar en el idioma que esta persona está publicando. Entonces, justamente la escuela era esa, era, bueno, si vas a Francia tenés que trabajar de una determinada manera, que claramente no es la norteamericana, entonces tenés que justamente hablar en el idioma de la persona con la que vos querés trabajar, tenés que amoldar tu trabajo a eso. Y en eso va la idiosincrasia del trabajo, la forma de presentarlo, un montón de cosas. Pero bueno, saberlo de antemano no significa que tengas la experiencia, obviamente, ¿no? El saber cómo tenés que hacer las cosas y después tenés que acostumbrarte y nada, y hacerte bueno en eso, obviamente, y solamente lo puedes aprender a fuerza de error. Lo mío sí, siempre, digamos que decía que de chico quería trabajar, siempre me imaginé dibujando superhéroes y demás, y después como que el laburo me llevó muy para otro lado. Finalmente ahora hice unos cómics, uno de Superman el año pasado, y ahora estoy haciendo uno de Deadman, pero no sé si es un superhéroe clásico, pero de hecho mi primer cómic publicado fue de ciencia ficción y nos reíamos con mi amigo, el guionista con quien lo hice ese, porque después medio como que quedé como artista de terror, no lo podíamos entender, pero bueno, es como que hago muchísimas tapas y cosas, pero en ese sentido me sorprendió un poco como el recorrido, me sorprende todavía, ¿no? Pero sí, no sé, Cosas que cambiaron para mí, hay mucho de contexto, de cuando yo era chico te imaginabas, no sé, trabajar en estas editoriales y que eran oficinas en Nueva York con un grupo de gente que después eran medio estrellas y qué sé yo. Y 40 años después el contexto cambió mucho, las editoriales pertenecen a multimedios, se trabaja de otra manera, la recepción del público es otra, un poco conecta con el tema de la difusión, de que en el presente por ahí son muchas menos las personas que son relevantes como figuras en comparación con cuando éramos chicos, como eso ya es un aspiracional que me parece que no corre. Y después, por otra parte, desde lo técnico, como me acuerdo cuando yo empezaba, me frustraba mucho el tema de ser penciler, hacer lápiz solamente, pues no me terminaba de salir bien y no me terminaba de funcionar una carpeta de esa manera. Y después, como con la evolución tecnológica y con los cambios que me permiten a mí ser un dibujante digital y hacer mi lápiz y mi tinta y entregar mi trabajo final, es algo que cuando yo era chico no existía directamente porque era otra técnica y otra manera de trabajo. Y creo que eso me posibilitó cosas que en otro momento no se estaban dando. ¿Y cómo es el trabajo intereditorial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Imagino que Marvel, DC debe ser por ahí más estricta y en otras quizás pueden empezar a decir, bueno, este es más mi estilo quizás, o acá me puedo como liberar un poco, que quizás después de DC Marvel te vuelven a decir, bueno, eso que hiciste, tráelo para acá, dentro de estos cuadraditos, pero tráelo para acá. ¿Pasa eso como con los editores, distinta bajada de línea o más libertad quizás en unas editoriales que otras? Mira, yo en DC siempre tuve mucha libertad con el estilo, cómo dibujar, Dark Horse también, y W lo mismo. Che, la capa no, acá la capa tan así no, los no pasa. conflictos que tuve por ahí era ponerle, yo quería agregar en la Baticueva que aparezca un cameo del Batimóvil de Tim Burton, ponele. Y eso tipo, no, esto no se puede, ¿viste? Pero ahí es donde creo que entra lo que dice Luciano, que no, porque eso debe ser de otro departamento de Warner, por eso. ¿no? Pero lo que es el dibujo en sí, no, nunca. Salvo correcciones por ahí de la narrativa, del layout, digamos, cuando presentás el layout para que te lo prueben.
de que se entienda bien la historia, que se alguna corrección por ahí de eso, pero del estilo, el dibujo tan técnico, no. Por lo menos a mí no me pasó. No, a mí en mi caso lo que sí me pasó es que yo trabajé con licencia, yo trabajé en Star Wars. Y Star Wars sí tiene a lo mejor una serie de tecnicismos y de cosas a las que te tenés que sí o sí atener, como el parecido con los actores. Todo tiene que ser obviamente fácilmente reconocible y eso te modifica el estilo. Y además te corta todo el ritmo de trabajo porque tenés que suspender cada 2 minutos lo que estás haciendo para corroborar que esté bien, que la información, que el Y personaje... medio veo las películas, le afano el perfil a Harrison Ford, Sí, medio también. así, ¿no? Lo que pasa es que yo lo hice desde el 2001 al 2006. No había mucho 3D que digamos, había muy poco, entonces claro, había que sufrir bastante. Pero o sea, la pelea era esa, era tratar de salirte con la tuya en cuanto a cuestiones de estilo, sin que se te desvirtuara y que a su vez se pareciera. O sea, el trabajo de licencia es completamente distinto. En la misma editorial, por otro lado, dice Conan, donde dice lo que quise. Entonces depende mucho también qué estés dibujando. ¿Cómo? Ahí al micrófono. A Tomás le pasaban los libros como del catálogo de Star Wars con todos los aparatitos, las pistolas, las naves. Las naves, ¿no? Esas. Bueno. Todo, cosa Era que después así. tenía que devolver, claramente. ¿no? Claro. Sí, en fin. Bien. Bueno, yo te pará, digo- pará. A vos te daban como las Biblias esas que usan ellos para Claro. construir. Ah, qué lindo. Pero después las tenías que devolver, ¿no? Sí. ¿En Tuve serio? que hacer un capítulo, 3 capítulos de un planeta que yo con toda la fauna de Star Wars. Me mandaron un libro espectacular, que era una locura así, con el libro era la fauna de Star Wars. Yo estaba enamorado del libro. ¿Ya terminaste? Sí. Claro. ¿Lo podés devolver? Tremendo. Sí. Bueno, yo una editorial en Image Comics para mí es espectacular porque no incide en nada la editorial, más allá de cómo vas a publicar o qué idea tuviste o qué vas a hacer o te pueden dar un feedback interesante de cómo puedes cambiar algo y demás, pero todo lo que va en el cómic es decisión tuya. No hay ahí una bajada editorial. Después, no sé, el laburo que hice, por ejemplo, para DC, como era fuera de continuidad, era Black Label, no me pasaron demasiado. Lo único que me dijeron es cada vez que va a aparecer un personaje importante tiene que estar de cuerpo entero en algún cuadro. A Batman no le cortes las orejas por la mitad con un cuadro, o están todas o no están. O sea, Y podía fue eso frente, nomás. pero no. Tal cual, vos podés cortarlo acá. Qué increíble, ¿no? Sí, sí. Pero no más que eso, Sí. digamos. Después sí tuve algunos temas, me acuerdo unos laburos que hice para Marvel hace muchos años, como de narrativa por ahí, de cambié acá, o cambié este cuadro, no se entiende, o quizás sería mejor si este cuadro está espejado, ese tipo de cosas, pero Bien, pero es un laburo de editor, digo, que. muy tranquilo. Más sí. clásico, digo. Y sí hice algunos laburos, me acuerdo que hice algunos bocetos para un cómic de Star Trek y los licenciatarios me volvieron loco. Te vuelven loco. Me volvieron loco, con que la cara un poco más ancha, la nariz no es así, nada. Sí. Los tornillos de las estrellas de las naves que sean tantos. No, tipos. tremendo. Sí, Yo me acuerdo una vez tuve que hacer una tapa para Expedientes X Sí. y lo terminó corrigiendo la actriz que estaba en la tapa. Me volvió loco con la nariz, con los detalles, que aparte ya pedía cosas que no eran, tipo la Pero foto no tenés estaba- esa nariz, vos le Claro, decías, yo ¿no? decía, esto no, Claro. es la foto, es otra cosa. Yo la dibujo, pero no sos vos, ¿eh? Sí, sí. A mí me pasó más como identificar qué clase de trabajo me asignaban dependiendo de mi estilo y que por ahí no eran lo que yo tenía más ganas de hacer. Ok, por Entonces, ejemplo, tener ¿podés varias decir, instancias de... ¿puedes decir que te pasó así? ¿Cómo? ¿Cuáles te pasaron así? Lo que pasa es que arranqué haciendo para DC y después para Marvel mucho trabajo de licencia. Entonces, desde series animadas y eso. Entonces, en algún punto quise no hacer más eso y era como, bueno, activamente decidir rechazar esos trabajos, volver a presentar carpeta, decir como, bueno, como medio volver a cero, pasarme guiones de muestras y hacer muestras, como volver a hacer todo con mi estilo. Pero bueno, me quedaron vicios del estilo más funny de las licencias. Claro. Entonces, como progresivamente, cada tanto, la última vez fue hace un par de años, pero como cada tanto decir, como una parada de hacer diagnóstico de cómo estoy dibujando y entender por qué me están asignando ciertos trabajos y no otros, que son los que más quería. Y bueno, y ahora medio que terminé de encaminar esos ajustes y dieron el resultado que yo quería. Bien. Una pregunta que por ahí me importa a mí sola, pero el tema del idioma y la relación con los guionistas, pero digo, tipo les dijeron, che, pero ustedes saben inglés, o ya no hace falta. Por ahí, no sé, por ahí no me importa a nadie, pero me interesa, digo, alguien que está pensando, che, yo no sé inglés, me voy a hacer un curso, ahora sirve el auricular que me traduce. ¿Joden con eso? ¿Con los tecnicismos? Digo, ¿hay algo ahí? O sea, necesitas comunicarte.
O sea, no Por te lo eso. van a pedir, pero si Pero no te podés pregunten, te dicen, No, ¿vos o sabés sea, eso? en mi caso, por lo menos, ya directamente me presenté a través de mail o en persona hablando, entonces como que ya está. Pero tengo amigos por ahí que saben laburar muy bien, pero no saben hablar inglés y se les dificulta un poco. Ahí está, eso. O sea, tienen el traductor en el mail, pero ¿viste? Sí. Es un poco incómodo porque tampoco, si no hay un intermediario que le diga, está bien traducido lo que estás diciendo, realmente no sabe muy bien si está, ¿viste? Sí. Diciendo lo que quiere decir. Así que sí, el idioma obviamente es Ok. importante. Sí, es un tema. Yo también cuando arranqué ya sabía hablar, digamos, así que no tuve ese inconveniente, pero la gente que sí lo tuvo hoy con todos los programas que tenés, que te traen ChatGPT, lo que sea, Sí. quedás como un duque. No hay problema. Está muy bien. Yo conozco, de hecho, un grupo de amigos que tengo brasileros que no hablan ninguno nada de inglés, pero tienen un agente y ellos lo resolvieron de esa manera, muy bien. digamos. Tienen un agente que es el que manda todos los mails, pelea los contratos, incluso creo que traduce los guiones o los manda Bien. a traducir o algo, y con eso no tienen, lo resolvieron así, digamos. Para mí conviene hablar, porque también hay un componente social en la carrera que no es solamente el mail que podés traducir, sino por ahí en un evento conoces un editor, te charlas y estableces un contacto eso. humano que después repercute Sí. en posibilidades, o participar de charlas como esta, pero en inglés, que me ha pasado, pero me costó un montón, pero lo viví y también dio sus frutos. Y después la posibilidad de por ahí comunicarte mejor con guionistas y pegar una onda más colaborativa, que también le agrega un extra de estructura y de satisfacción creativa a nuestro trabajo, que por ahí te lo perdés si solamente estás dependiendo de un agente. O sea, podés trabajar igual, pero si hablas, podés trabajar mejor. Sí. Sí, además digo, también depende de qué apuntás. Digo, yo, al menos en mi caso en particular, se veía que puntualmente quería trabajar en ese mercado. Tan competitivo en su momento fue como, no sé si a nivel norteamericano, digo, pero muy importante sigue siendo todavía hoy el mercado francés. Digo, si eso hubiese sido la idea, y estaría hablando francés, o sea, se supone que también tenés que, como dice él, digo, no es solamente escribir un mail o saber leer un guión. Tenés que ir a una convención, tenés que promover tu trabajo, tenés que hablar con el editor. Hay una parte, digamos, humana muy importante, ahora mucho más que antes, que a lo mejor era simplemente a la distancia, por fax incluso, lo que Sí. sea. Hoy hay un cara a cara, digamos, mucho mayor. Y sí, se supone que estás ahí porque nadie te obligó, fuiste solo, y cuanto más puentes, digamos, tendencias, mejor es, ¿no? O sea, el idioma es uno de esos. Y con los guionistas, la relación, ¿cómo es en particular, digo? Depende de cada uno, o sea, hay Sí. relaciones buenas y malas. A mí en lo particular me gusta Y la no tiene guionista. que ver con las editoriales, digo, para tratar de entender No. los trabajos, viste, que te... O sea, depende un poco. Por ahí hay proyectos que, o sea, cuando trabajo, por ejemplo, para DC, ponele, que Sí. no es un proyecto mío en sí, yo no soy dueño de Batman. Entonces el guión ya viene como preaprobado por la editorial, y entonces como no hay mucho para moverte ahí o cambiar cosas. Y por ahí, en esas situaciones, los escritores suelen ya correrse. Y dejan que la parte del dibujo lo haga el dibujante, y en todo caso, si hay cosas a solucionar o ajustar, se mete más en los editores. Cuando es un trabajo propio hecho con un guionista, por ahí hay más problemas, digamos. Sí. A veces no, a veces está buenísima la colaboración, otras veces por ahí... unos Vuelven son las más- páginas. Sí, a veces que sí. Me ha pasado uno que fue más dolor de cabeza que otro. ¿Sí? Sí. ¿Y volviste a trabajar con ese? No. Bien. Bueno. No, yo experiencias malas no tuve, pero sí es diferente el trato cuando, de vuelta, es una licencia. Claro. Porque tanto guionista como dibujante están sujetos a una aprobación externa de un tercero, o sea, es diferente, la relación cambia completamente. Pero si no, nada, si no es una cuestión de personalidades, si la idea justamente es que sea llevadero para todos. No, Total. a mí hay cosas claramente, muchas veces me pasa que no me gusta lo que tengo que dibujar y demás, bueno, le pongo la onda que puedo, si a lo mejor la idea no me parece buena, o incluso uno se encuentra con eso, que de repente tiene que dibujar cosas que no están bien pensadas, que son ilógicas, hay errores en los guiones, tratás de solventarlo lo más diplomáticamente posible. Bueno, si eso a lo mejor el tipo se queja o algo, bueno, irás a una conversación siempre tratando de pautar. Pues la idea es tener unas condiciones de laburo, ¿no?, que sean agradables para todos, Sí. ¿no? Pero no pasa tan seguido. Ok. Yo lo que más laburé es lo que se llama Creator Own, que es cuando armás un proyecto con un Claro. guionista y lo llevas a una editorial que publica, por ejemplo, Image Comics hace eso. Entonces siempre la relación con el guionista es medio crucial, digamos, como que armamos todo el proyecto juntos desde el vamos. Y la verdad que siempre tuve como buenas experiencias. Después sí me pasó, hice muy poquito laburo para Marvel y siempre eran fill-ins, ¿viste? Entonces me daban a veces incluso medio número para hacer y ahí sí no tenía casi relación con el guionista quizás, ¿viste? Es como...
Pero, por ejemplo, no sé, bueno, lo que estoy haciendo en DC también es con el equipo con el que hago Ice Cream Man en Image Comics. Entonces es como que siempre somos Está bien. el mismo equipo. Pero en eso me llegué a ser amigo, digo, con el guionista del heladero hace 12 años que laburo más o menos, con lo cual somos como, todo por mail, pero somos re amigos y cuando viajo para allá nos vemos siempre. Sí, siempre son vínculos y siempre es una relación particular cada colaboración. Sí hay una jerarquía de trabajo que es que el que aprueba el guión es el editor y por ahí a veces... O sea, lo más común por ahí es que te llegue solamente el guión y que vos lidies con el editor sin hablar con el guionista. Pero me está pasando cada vez más y lo valoro mucho que se incluya todo el equipo en la charla y poder tener esa ida de vuelta. O también hay guionistas que por ahí te escriben aparte una vez que acceden a tu contacto para tener una charla así más directa, aunque sea por fuera de los editores, pero para tener... para poder charlar las ideas o para poder asegurarse de qué te interesa dibujar o que haya una colaboración más como no tan disociada, ¿viste? Pero bueno, hay todas las experiencias posibles. A mí mi favorita viene siendo esa, porque termino pudiendo en varias obras sugerir cosas, incluso no sé, diagramar o coreografiar una escena que por ahí el guionista tiene lo que pasa, pero no lo terminó de resolver en compaginación de página y por ahí me lo pueden delegar. Y eso a mí me encanta, que cuando pasan esas cosas. Y yendo un poco al título de la charla, ¿no? Digo, ¿qué les pasa cuando, no sé, quizás lo tuyo, lo que más está accesible para leer ahora en castellano o comprable, sale en la famosa X-Men Crackbamboo y demás, pero digo, si trabajamos por ahí para un mercado, no sé, europeo o algo más chico, que tienen trato directo con el editor o el dueño editorial y dicen, che, mirá, yo soy de un país que la quiere editar, te hago el link con una editorial de allá. Digo, entiendo que ni con DC ni con Marvel le pueden ir a decir, che, ¿puedes sacar mis números? Que por ahí son 2. Digo, ¿qué les pasa a ustedes? Como, che, mi laburo está genial, ¿no lo ven unos gringos o quien compre? Digo, ¿qué pasa con eso? ¿Les preocupa? Bueno, es el laburo. Digo, un dentista no está viendo que quieran que vean las mulas que sacaron, ¿viste? Pero digo, ¿con ustedes qué les pasa? Bueno, a mí me gustaría, obviamente, que mi trabajo repercuta. Digo, y entonces, acá. para que completo la pregunta, y eso los hace pensar con, bueno, un día tengo que dejar de dibujar estos lindos personajes y hacer lo mío en mi país, si es que tienen esa sensación o necesidad. Por ahí no, y está bien también. Y eso es complicado, pero... Bueno, Podría hablemos, hay tiempo. No, a ver, obviamente sí me gustaría que repercuta mi laburo acá, pero ponele, yo viajé durante 10 años, todos los años a la San Diego Comic Con, o sea, siempre estuve exponiéndome, digamos, allá y acá nunca hice nada. Entonces, como dije, bueno, también un poco culpa mía, si tampoco me conocen acá, no digo en ningún lado que soy argentino o no me muestro. Entonces, hace un par de años que estoy yendo, viste, a la Argentina Comic Con de acá, haciendo cosas acá, para ver si cambia un poco eso, más en las redes sociales también un poco, mostrarme un poco más. Pero sí, estaría bueno. Y también, si fuese viable hacer algo acá en la industria argentina, sí, estaría espectacular. Hace poco colaboré con Meridiana Comics, están haciendo unos cómics acá en Argentina. Hice una tapa para ellos y si puedo llegar a colaborar más con ellos, estaría buenísimo. Muy bien. A mí me pasa un caso bastante particular. Digo, yo justamente, a lo mejor, como creo que soy el más viejo de los 4, me quedé en un estudio que trabajó para Argentina durante muchos años, Editorial Columba. Sí. Entonces, ellos sí conocieron a lo mejor la experiencia de tener un trabajo que te permita tener una familia, pagar por todo, o sea, tener los chicos al colegio, etcétera, trabajando para tu país, lo cual debería ser así, digamos. Claramente no fue mi caso, o sea, justamente a mí, de alguna manera, me prepararon en un momento en donde estos dos colosos que eran Record por un lado y Columba por otro ya estaban prácticamente terminando. Entonces era, bueno, sálvate y andá afuera, digo, porque es lo que, para tener una carrera viable en ese momento, era lo único posible, digamos. Entonces, volver hoy sería completamente distinto, sería como empezar de cero, por llamarlo de alguna manera. Sí tengo a lo mejor la experiencia de ver mi trabajo y ayudar a lo mejor a que mi trabajo se publique, pues yo en España o en otros lugares he tenido que ir a promocionarlo justamente cuando se lo publica allá. Pero hacerlo acá en este momento para mí sería reinventar todo de vuelta, digo, porque en 30 años no lo he hecho, justamente por esto que te digo. O sea, era la manera de salvarme de alguna manera para poder tener una carrera ganarme la vida haciendo esto. Pero bueno,
Me pasó así en ese caso en particular, digo, no tengo mucha experiencia trabajando para acá. Me encantaría, ¿no? Desde ya. Yo también estoy viendo con Omnipress a ver si sacar los números míos de Batman que hice allá en Claro. Estados Unidos, sacarlos acá, y si también un par de etapas para ellos por el evento, ¿viste? Que Pero ahí vos le vas a hinchar a Casanova y compañía, pero digo, no puedes ir a hablar con. No, pero allá, ellos se ¿o sí? encargan, o sea, Sí. le ponen buena onda y listo, yo también. Y colaboren por ahí, hagan una etapa especial para acá o algo que pueda Claro, sí, sumar eso sí, para eso que sí. se justifique o alguna Bien. presentación. Y Bien. Y bueno, yo sí también me puse re contento cuando me enteré que Sí. se publicaba El Heladero. De hecho, hubo un intento previo en el que yo estuve muy involucrado para tratar de sacarlo y finalmente como que Image esa parte sí se la cede como a un estudio que tienen y medio lo tenés que negociar con ellos. No es decisión del guionista y mía, digamos, y del colorista, que somos los tres, somos como los dueños del cómic. Eso sí lo decidía Image y la primera propuesta como que no la aprobaron y finalmente lo sacó Editorial Monstruos. Y nada, me puse muy contento, la verdad que para mí es espectacular, está muy bueno. El tema de laburo, no sé si en algún momento surge, quizás haga, no tengo ningún problema. El tema es como decían los chicos, como que hay una diferencia financiera importante y una vez que estás trabajando allá y tenés como calidad de laburo, es difícil relegar laburo de allá para hacer algo acá también, ¿no? Es como... Tengo varias sensaciones. Por un lado, yo tengo mi obra de autor de acá, Sereno, que ahora se reedita Sí. este año. ¿Quién lo reedita, se sabe? Muchas nueces. Bien. Y también, como con eso, ya tengo como una satisfacción cubierta y también una experiencia de cómo Sí. es habitar los espacios locales como autor. A mí me tiene muy contento y muy ocupado y muy orgulloso mi trabajo actual de Marvel. Y me da como esa disonancia de que siempre como que tenemos la chapa de dibujante que trabaja para afuera, que trabaja para Marvel, como si fuera algo importante y aspiracional. Pero también tengo la sensación de que importa poco nuestro trabajo en sí, nuestra obra. ¿Importa poco en donde? ¿Acá? Sí, como al público. Mira. No sé, es una sensación. No, pero está como por bueno. ejemplo, no Sí. sé, el mes pasado salió publicado mi cómic de Iceman, que también lo escribí y dibujé. Es una Escribiste y obra de autor dibujaste, integral sí. que puede estar parecido con Sereno. Y no es que, también que acá no se publicó, pero es... Como no toma mate, no Claro. no notició nadie, decís. Sí, o no sé, o ponerle. Sí. Me enteré ahora que estás saliendo finalmente por Panini. Por Panini. Resurrección de Magneto, que es Bien. una obra que que también me enorgullece un montón, me encanta. Con Alewin. Pero en España. Claro. No, pero está. Ah, ¿ya está viniendo para acá? Me parece. No, y no sé, ¿viste? Como Bueno, no, qué quilombo, no me ¿no? entero porque Igual es me avisó. un signo de interrogación, Panini, sí. Una comiquería me avisó Mirá. que che, ¿esto lo hiciste vos? Sí, claro. Dice, no, ni me entero que está saliendo en español. Sí. Y eso me da pena, como Sí. que no haya, como que hay una disociación entre, que como que está todo muy en diferido. Y a mí me gusta participar mucho voy a la crack todos los años, Sí, sí, voy a sí, los sí, está bien. eventos, o mismo cuando estamos en Comic Con acá. Que, por ejemplo, en Comic Con siento que estamos en el Artisali, pero por ahí el público general no sabe qué es lo que hacemos. Sí. Y como que siempre tengo la inquietud de qué podríamos estar haciendo para hacer esos puentes. Sí. Y nunca se me termina de ocurrir porque siempre hablamos, pero me gustaría mostrar nuestro trabajo. Claro. De algún modo. Sí. Y, por ejemplo, no sé, los premios acá, Cinder o los Trillo tampoco. Tipo, no hay categorías para nuestro trabajo. Atentos. Por ejemplo. ¿Está la mesa escuchando? ¿Hay alguien de la mesa escuchando? No. Se borraron todos. No, yo no estoy de la mesa. No, yo soy un periodista. Jorge, mira, acá está Jorge. ¿Anotaste, Jorge, ahí? ¿Tomaste nota? Queda grabado, ¿no? Bien, listo. No sé si es una No. sugerencia o si es algo que... digo, Sí. No sé, pues... Está perfecto. Lo Está que perfecto. hace Comic Record de hacer el Sí. resumen mensual de todo el De trabajo todos que los hace. argentinos. Eso es una Eso locura. es aparte de que es una tarea muy trabajosa y Sí. que se nota que está hecha con cariño porque... Sí, ¿está Joan por ahí? Bueno. Y es valioso porque también cobras dimensión de cuántos somos y somos un Claro. montón. Sí. Y hay un montón de trabajo que si no Muchísimo. pasa desapercibido. Sí, cuando yo había empezado a leer historieta eran 4. Siempre hablamos del pirata de Kika Alcatena, el pirata. Claro. Viste, como pobre pirata, ya está, no sé. Bueno, pero eso también creo que dialoga con una sensación de que
mucha de nuestra relación con la historieta, sobre todo la de Estados Unidos, es más nostálgica. Sí. Y que por ahí eso no hay tanto interés por lo actual y lo nuestro es actual. Sí, Y que es algo que, no sé, que sea Batman Absolute, por ahí nadie está mirando tanto. Claro. Ahora le metiste un Otros 23 a Venom. ¿Eh? Le metiste un 23 a Venom. Ah, sí, me cargaron esa etapa. Igual yo cero fútbol, pero lo usé de referencia. ¿Lo usaste de referencia al Dibu? Sí, Bien. El uniforme. ¿Qué fue? Mayo, junio debe salir ese número. Sí, creo que junio. Y es todas tapas de fútbol. Ya te paso, te pregunto, Es, son todas tapas todas las tapas de futboleras? Stormbreakers, que somos los dibujantes de Marvel que están poniendo en vidriera. Sí, creo que Juan Frigeri hizo una de Cíclope, me parece. Es la que hizo él. También tipo futbolera. Claro, sí, son una Para el selección mundial, de digo, para el personajes mundial que se viene, claro. Muy bien. Adaptados a... Va a salir en minuto 1, Infobae, seguro esas que se agarran de esas cosas. Bueno, digo. esto también es otra cosa que suele pasar, es la Sí. nota de color, como me pasó con lo de Wolverine tomando mate. Sí. Que tipo son 2 semanas de me llaman de todos lados y Sí. está el trabajo en todos lados. Dos pero preguntas, bueno. pues no tienen más para hacerte, quizás, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste tomando mate? Y, digo, Claro, no mucho más. y queda Sí. ahí, no es que, Sí. que repercute en un interés real por leer Por la historieta. historieta, claro. Bien. Desilusiones que se llevaron. Son millonarios igual dibujando para afuera. Comics Claro. will break your Sí. heart. Ahora no tanto, ¿no? Ahora está abajo. No, bueno, pregunto. Son ideas que andan dando Desilusiones vueltas. sí, un montón. O sea, siempre hay palos Sí. que te comes en el laburo. En cualquier laburo. O sea, una serie por ahí que termina, otra que no sale, que no surge, te pegan un colorista que no te copa. Ah. Ese es un tema que vos podés hablar mucho de eso. ¿Hay queja ahí? ¿Hay queja válida? No, se coloreó, ya está. O ustedes pueden decir, no, al che, principio, está bueno cuando primero te preguntan si tenés Sí. alguno para Ok. que te guste, que te parece que sea un buen match para tu estilo. Hay veces que el editor viene con una idea muy fija y por ahí está el tema de cuánto empujás vos para Sí. decirle que no, porque también te pones en una situación más complicada. Así que sí. Bien. Soluciones hay varias. Macanudo. bueno. Y sí, ahí te pasa. Desde, como decías recién vos, ponele con la pregunta, te podés llevar bien o mal con un guionista, te puede gustar o no cómo te colorearon una historia, cómo salió editada, si te pagaron royalties o no. Tengo cuentos de lo que quieras. Ok. Digo, pero sí, pasa, es parte del juego también. O sea, es un equipo de gente, entre editor, colorista, letrista, o sea, nada, es un grupo humano trabajando donde, bueno, nada, no siempre es lo más armonioso, o a lo mejor simplemente todos hacen su mejor trabajo, y esto está sujeto a gustos, Claro. todo. Desde tu gusto, si te gustó la historia, cómo está escrita, cómo la dibujaron, hasta las letras, o sea, nada, entran en juego un montón de cosas. Yo siempre atribuyo el mejor esfuerzo de todos, entonces digo, trato de de mediar y ser lo más macanudo y tolerante posible, pero sí, eso no significa que no te lleves desilusiones. Muy bien. Claro que sí. No sé, no. De que manden cara a gente, ¿querés? Nombre de la gente. Eh, ¿Quieren? Bueno. No, ninguna desilusión importante, digamos, me parece. Como más allá de cosas de problemas con el grupo de trabajo, o algún cómic que iba a salir y no salió, cosas, pero no, nada. Tipo fecha de entrega que les anticipen mucho la fecha, esas cosas pasan. La fecha de entrega es jodida, Pasan, ¿no? pero y tiene no- que ver con que está vendiendo más por ahí el producto. O sea, una cosa buena del producto les genera más quilombo en el laburo a ustedes. ¿Se No, lo que entiende? pasa muchas veces, los cómics salen todos los meses, por lo cual Sí. cuando algo falla es un muy corto el lapso para Sí. poder corregir. Por ahí si vos estás ya en una serie en la cual vos tenés que entregar todos los meses, Sí. de pronto un guión se atrasó una semana, Chau. en la cual vos tenés 4, te quiten una semana, es Sí. un montón. Y no hay quien lo salve, tenés que saltar Sí. vos. Y pasa muchos. Yo creo que te podés demorar una semana también vos, pero lo cagás al colorista. Es como una cadena, ¿no? Claro, es así. claro, claro. Yo, pobre, al colorista del heladero lo vivo cagando, pobre. Siempre vivo pidiéndole perdón, que ya es una vergüenza total. Hola, ¿sabés lo que Pero- te voy a decir, no? ¿Ya? Sí, le digo y me dice, no te preocupes, yo puedo laburar y hace por ahí el cómic en 4 días. El pibe Mirá. es un fenómeno. Pero, no, más allá de eso, la verdad que no sé, no. Por ahí le ninguna generaste más desilusión. laburo, pues ya saben que el chabón en 4 días resuelve y. No, y lo sabes, llaman labura. más. De hecho, he hablado con otros coloristas que Sí. se quejaban porque este pibe agarra mucho ¿Viste? laburo, pero ¿Te das labura cuenta? súper rápido. Claro, claro. Se llama Chris O'Halloran, por las Bien, dudas. si lo quieren contratar. Bien. No, si viene por ahí alguna cosa que quedó sin publicar, como que le hiciste y no salió, pero muy poco. Después, más
vinculado con lo que te decía antes de como estar, como que me sigan asignando trabajos que yo no quería, que ya no quería más. Eso era un momento muy frustrante, pero que lo superé airosamente con autocrítica, como que dependía un poco de mí también. Pero más que nada eso, sí, como... Pues después lo que es, no sé, de repente recibir hateo de algún sector del público puede pasar, pero eso es bloquear y seguir para mi filosofía. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Me quedé con la Nombre del colorista. Nada, a mí simplemente me gustaría saber, como artistas que trabajan para el exterior, cómo se llevan con eso de trabajar para un personaje o crear algo que sabes que no te vas a quedar con los derechos o no podrás tener decisiones. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con Marvel o DC que con Image, que tengo entendido que con Image te puedes quedar con los derechos de tus personajes si vos negociás después o creas un personaje original para otra editorial y ahí vos tenés derecho con lo que son adaptaciones o regalías de los personajes. Bueno, cuando haces un cómic propio, obviamente que está buenísimo porque es tuyo, tenés total libertad creativa, lo que querés hacer, es mucho más colaborativo también por ahí cuando lo haces con un escritor en conjunto. Yo hice uno que era No One Left to Fight, que estaba muy inspirado en Dragon Ball Z, y fue una experiencia espectacular. Ahora, en contraste cuando laburás haciendo otro personaje de DC, lo que sea, que no es tuyo, es diferente porque también estás jugando con los juguetes que vos querías cuando eras chiquito, y de pronto, bueno, también haces tu versión y le das tu vuelta de tuerca. Y bueno, royalties también, eso es un plus. Así que los dos laburos para mí están tan buenos cada uno por distintos motivos, o sea, pero disfruto los dos de igual manera. Sí, yo en mi caso no soy autor, por así decirlo, no tengo un personaje propio, nunca lo tuve, pero sí, qué sé yo, no sé si... Para mí, digamos, yo por lo general hago mi mejor esfuerzo y me olvido y agarro el proyecto que sí. O sea, me importa mucho en lo personal, que para mí la experiencia sea artísticamente hablando lo más satisfactoria posible. O sea, bastante complicado, me busca la quinta pata. Entonces yo lo miro desde ese lugar. Después, digamos, por eso digo, porque no soy autor, no tengo un producto, un bebé para ocuparme, Planet Earth, digamos, vos ¿no? hiciste los diseños y todo, ¿no? Sí, pero eso lo haces dentro de un proyecto que de alguna manera se lleva a otro, por así decirlo, ¿no? Lo haces para una empresa. Sí, yo he creado montones de cosas, pero que no son para mí, son por un proyecto de la empresa que pertenece a la empresa. ¿No? Con todo el amor del mundo y ojalá fuesen para mí, digo, y yo pudiese lucrar con eso. Pero como que aprendí de alguna manera a soltarlo. No es mío, lo hago lo mejor que puedo, lo disfruto mucho, trato de hacerlo cada vez mejor y lo disfruto desde ese lugar. Yo sí, como dijiste lo de Image, ahí los derechos quedan siempre para los creadores, salvo que estés dentro de alguna división tipo Skybound o ahí tenés como otros tratos, pero sí, el laburo que hice por lo menos con el heladero, para mí, para todos fue espectacular. Tuvimos varias veces, nos reservaron para derechos para película y demás. No, está buenísimo, qué sé yo, te lleva a lugares rarísimos. No. La película de Eli Roth no está basada en el cómic del heladero. No. De hecho, no debería hablar del tema por cuestiones legales, pero no está basada directamente, digamos, en el cómic del heladero. Sí, inspirada, si querés. Pero bueno, te puede llevar a esos lugares que son lugares medio raros, porque te pones muy contento por algo y después te cae un baldazo, es un mazazo a la cabeza. Y nada, esta semana salió el póster de la película, creo, o algo así. El guionista me mandó un mail: no mires internet hoy, salí, no te metas en las redes. Nada, qué sé yo, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada igual. La nuestra sigue en desarrollo, en teoría, le están escribiendo el guión y demás. La tienen los productores que hicieron Wednesday, la serie, y la última de Beetlejuice. Así que en teoría, no sé, en algún momento saldrá o no sabemos. Los tiempos de Hollywood son rarísimos. Nosotros pensamos en el cómic, en hacer buenas historias y es donde nos centramos más, digamos. El resto, no sé. A mí me pasa que lo autoral yo no lo vivo como trabajo. O sea, es un aspecto muy chiquito de mi quehacer y me gusta que sea la satisfacción creativa y más nada. Y que si me retribuye de algún modo sea chapa. Entonces todo lo que hago como trabajo para Marvel ya sé que las reglas son esas y que uno trabaja con personajes que no nos pertenecen. Igual me gusta cuando, o sea, me ha tocado diseñar personajes o
o colaborar en la creación de algún personaje, que después nunca sabes cómo va a devenir eso, si se vuelve un personaje importante, si no, si es adaptado a otro medio, ¿no? Eso ya se escapa de control. Y no sé si está bien, pero igual a mí me resulta satisfactorio ahí de una manera medio infantil. Como, tipo, o sea, sabemos que pasa después que hay autores que no ven plata por las regalías millonarias que hacen sus creaciones. Yo no me voy a enroscar con el imaginario de si me pasa eso, porque la verdad que es difícil que pase a autores actuales, como eso pasa más con personajes creados hace décadas. Así que en mi cotidiano lo disfruto todo y no me hago problema. No, quería preguntarles cómo es la relación entre ustedes y con otros artistas que trabajan para afuera. O sea, ¿hay camaradería, hay red de contactos, se conocen o los dan pelota? Bueno, yo que viajé muchas veces a San Diego, a la Comic Con de allá, siempre que nos juntamos con el grupito de latinos, muchos brasileros, chilenos, más, hay una dinámica totalmente distinta con el resto de otros compañeros americanos o europeos. Sí, hay mucha más camaradería, otro lenguaje, ¿viste? Te llevas mucho más cómodo. Sé que se nota. Sí, yo ponele que también, siempre comparando a lo mejor con la generación que me educó a mí, por así decirlo, encuentro que la mía en particular y para abajo también, me parece que es más solidaria justamente por el hecho de estar trabajando para afuera, donde a lo mejor conocer gente es más difícil, es más complicado. Me parece, al menos en mi experiencia personal, me sorprendí digamos, de manera muy grata. Porque sí, porque te pasa que che, mira, tengo un bache, tengo 3 meses, que la verdad que hasta que se cumpla la fecha que yo, dame un segundo, bancame que yo conozco. Nada, esas cosas que te vas cubriendo, que yo no lo conocí antes, Dios, pero es mi caso, ojo, cada caso es un mundo. Pero yo me sorprendí gratamente por eso. Yo esperaba a lo mejor otra realidad y encontré gente, la verdad que muy macanuda, muy solidaria, que dice, mira, yo tengo este contacto, no lo estoy usando, vos lo necesitas, dale, mañana me ayudas a mí cuando puedas, pero ¿para qué me lo voy a quedar? Digo, si a lo mejor a vos te es un bien, está buenísimo, te crea de alguna manera una red que te puede ayudar y está buenísimo. Eso lo vivo, la verdad que lo vivo con bastante alegría, no lo esperaba tan así. Yo contacto, no, la verdad que medio cero. Tengo un amigo que es Juan Ferreira, que es un fenómeno y es además de talentosísimo, y nos conocimos en la Comic Con de New York y nos vemos solo allá, es buenísimo, es como te veo el año que viene acá en New York, nos hacemos los, viste, y de ahí sí conozco a algunos artistas más que quizás vienen, un par de veces pedimos ser vecinos en la Comic Con, vos podés elegir con quién querés vecinear en el Artist Alley, y él venía por ahí con un montón de argentinos que yo conocí ahí también, súper buena onda, pero como que no tengo un contacto común, frecuente, digamos. Con Juan sí nos mandamos mensajes cada vez que se anuncia algo, demás, o nos hacemos consultas, recomendaciones de cómo manejás esto, cómo manejás lo otro, sobre todo trabajando desde acá para allá, como hay cosas que son medio complicadas y a veces nos ayudamos un poco con eso, pero... Sí, pasa mucho la de conocernos así en eventos y después por ahí ya queda el contacto. Yo por ahí más con los otros dibujantes de Marvel, con Germán Peralta, con Juan Frigeri. Juan Ferreira también me ha tirado unas buenas puntas en un momento. Y sí, para mí está la camaradería, el apoyo mutuo. Y también, bueno, puntualmente con los otros que trabajan en Marvel podemos hilar más fino y hablar más de cosas concretas del trabajo con este editor, con este guionista y ver qué pasa ahí. Está bueno tener esa cercanía. Bueno, yo quería preguntar por el lado de que, bueno, como hablaban esto de la cuestión autoral y después la cuestión que es más por encargo. ¿Ha pasado esto de veces, o sea, seguro pasó, pero cómo encarás un proyecto cuando decís, che, no me gusta del todo, pero esto mal que mal, o sea, es tu trabajo, o sea, lo tenés que hacer. ¿Cómo encarás un proyecto así? Porque falta ese factor como personal quizás de cariño, de lo quiero hacer, pero bueno, hay que pagar a fin de mes, digamos. Bueno, creo que ahí está la diferencia entre ser alguien que dibuja a ser un dibujante profesional. O sea, vos tenés que encarar cada trabajo que haces de la misma manera que uno que tanto como que te gusta, uno que no. Una página que tiene una escena de acción con otra página que es una multitud en un banco, viste que es un embole, pero tenés que hacerlo igual, dedicarle lo mismo tiempo. Sí, sí. Y aparte de multitud es una palabra para el escritor, el dibujante te quiere matar. Pero sí, tenés que encarar todo igual. Esa es la diferencia. Si no, te gusta dibujar. O sea, es otra cosa. Sí, es tal cual.
Y además justamente el desafío es un poco ese. Vos pensás que a lo mejor como fanas, qué sé yo, él con Batman, yo con Conan, como sea, etcétera, ¿no? Y obviamente y todos los demás también. Tuviste años craneando cómo lo harías. Y de repente, che, la pequeña Lulú, ¿cómo te cierra? Y decís, ¿qué? Bueno, la tenés que hacer. Entonces, en realidad ese es el verdadero desafío. No tuviste tiempo, no fue tu elección. Y ahí es donde vos tenés que usar como todas tus armas, aunque sea para impostar que sí fue el caso, ¿me entendés? Y en eso justamente es donde vos demostrás, en realidad demostrás más que en el otro, como digamos, de qué sos capaz, ¿me entendés? Justamente por esto, porque no tuviste tiempo para cranearlo. Acá es donde tenés que mostrar cuán profesional o no sos en eso. Y hasta te diría que tenés ese mes o ese tiempo que dura ese proyecto para verdaderamente enamorarte, porque si vos no estás convencido, el que lo lee tampoco lo va a estar. Te tiene que cerrar primero a vos y en eso tenés que ser muy jodido, ¿me entendés? Para que justamente le encuentres las ganas de hacerlo. Si no, la más gente no lo va a querer leer. Sí, un poco eso, me parece que es, o sea, podés patearlo, podés tratar de mirar para otro lado y demás cuando te toca algo. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con el heladero porque son todos unitarias las historias. Entonces, a veces me toca uno que está buenísimo y a veces me toca uno que digo, uy, la puta madre. Pero bueno, nada, doy vueltas, viste, hago los layouts. Una vez que tengo los layouts, ya está, listo, resolví. Ahí me siento y lo hago, por más que no esté motivado, digamos, de hacerlo. Después sí me pasó, me acuerdo, cuando había hecho esos fill-in para Marvel, me decían, ¿te podés hacer la mitad de este cómic en 5 días? Y bueno, dale, mándenme el guión. Y me tenía que poner a ver los personajes, porque no estaba leyendo Marvel en ese momento. Entonces era muy difícil, digamos. Pero nada, medio que agarrás y lo hacés, qué sé yo. En ese momento no tenía otro laburo, estaba como esperando, estaba medio complicado y nada, agarraba y hacía, qué sé yo. Después, bueno, obviamente lo ideal es tener un montón de tiempo, hacer un proyecto solo, no sé, y motivarte y decir, hoy estoy desmotivado, así que me voy a ir a la plaza todo el día, ¿viste? Pero bueno, medio difícil también, porque después tenés que entregar en X fecha y digo, no querés cagar al colorista, pero... A mí medio lo que me salva cuando un guión no me estimula mucho es buscarle algún enganche visual o algún ejercicio estético que me motive más y sostenerme desde ahí y me funciona bastante. También lo que hago es... en la instancia de layout, tratar de hacerlo bastante rápido y después cada día cuando me levanto elijo si tengo ganas de hacer una de acción, voy con esa. Si si justo ese día tengo la energía para hacer una página más tranquila o más actuada, voy con esa. Como trabajo en desorden, para priorizar lo que tenga el impulso más genuino cada día. Y también eso me mantiene bastante lejos de la frustración. ¿No te complica al final cuando decís me quedaron todas las que no quiero hacer? Porque yo a veces hago Sí, así puede también. pasar, pero bueno. Y llegás al final del cómic y te quedan 5 páginas que decís, uy. Pero me parece que peor es al revés cuando guardás para el final la que es increíble Llegás cansado, y llegás sin al final y no tiempo, tenés ganas de hacerla. Me parece que eso es O no desperdiciarlo. tenés tiempo, claro, la verdad. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sueños que quedan? Digo, por ahí era como dibujar a Batman, ya lo dibujaste, dibujar, no sé, Iceman, ya lo hiciste. Digo, ¿qué queda? ¿Queda algo? Porque vos ya tenés escrito y dibujado, yo no sé. No, sí, o sea, o sea, dibujar Batman, una miniserie no, sino hacer, no sé, La 50 serie números regular, o poner, una o versión alguna cosa así. propia. Sí. Sí, no, mantenerme constante en la industria, tener Sí. un reconocimiento, eso sería por ahí la meta. Bien. No, en mi caso yo creo que más que nada es el poder seguir desarrollando el idioma visual que establecí y bueno, nada, tiene una dirección, Sí. tratar de ver hasta dónde puedo llegar. Digamos. Cuánto más lo puedo No desarrollar. hay un personaje, una cosa. Es que en realidad me interesa justamente desarrollar eso para aplicarlo a esto o lo otro y poder justamente Sí. dar una propuesta desde un lugar diferente. Ok. ¿Me entendés? Creo que a lo mejor, al menos desde mi experiencia, yo fui muy influenciado por norteamericanos y europeos. Y es como un sabor de helado distinto ya eso. ¿Me entendés? Porque tengo el idioma narrativo de norteamericano, por eso estoy en ese mercado, pero tengo una propuesta visual que para ellos se ve un poco europea. Bien. Entonces, desde ese lugar está bueno justamente porque tenés una voz diferente. Entonces, a lo mejor ver distintos personajes a través de esa lente se vuelve interesante, ¿entendés? Porque hay como una media, hay un dibujo per se con el que se relaciona automáticamente el mercado americano. Que está buenísimo. Digo, yo fui por un camino un poco distinto. Entonces, me interesa y me divierte justamente gráficamente ver cómo puedo interpretar lo mismo, pero desde Muy otro bien. lugar.
Yo no, seguir trabajando en cómics. La verdad que es como, en algún momento probé hacer storyboard, probé otra cosa y me di cuenta que lo que quería hacer era contar historias en una página. Y la verdad, seguir haciendo eso, Ya está bien. para mí está fenómeno, sí. Bien. Nada, yo ahora estoy dibujando Uncanny X-Men, que es más de lo que esperaba. Y lo que me gustaría es que dure todo lo posible y tener como un run largo en una misma serie. Sí. Que es algo poco usual hoy en día porque todo es medio corto. Así que eso podría ser un aspiracional. Bien. ¿Están leyendo algo? ¿Qué? Bueno, obviamente Absolute Batman, que está muy bueno. Sí. ¿Por qué está muy bueno? Porque es una vuelta de tuerca bastante fresca al personaje. Sí. Como que rompieron muchas de las cosas que son típicas de Batman y aún así funciona. Pará, una pregunta. ¿Vos leíste Cazador? Sí, ¿No hay algo de Cazador? sí. Bueno, el cuerpo, el tipo, la estética visual, Sí. por ahí un poco salvando la distancia, ¿no? Salvando la distancia, pero hay algo, ¿o no? Sí, igual para mí tiene mucho más influencia manga, Ok. me parece súper evidente eso. Bien. Pero sí, es un poco la vibra del lobo, ponerle también. Ahí está, muy bien, claro. La actitud del personaje. Sí. Estoy leyendo eso. Estuve leyendo también Ultra Mega. Todo lo que haga Daniel Warren Johnson también me encanta. Bien. Yo creo que debe ser lo más parecido a un analfabeto funcional en este momento. No, hay directores de cine que no ven cine, Básicamente. digo, ahí como... Sí, sí. Está muy bien. Asumamos lo poco que conozco Está sobre. perfecto, está perfecto. ¿Algún libro, algo, otra cosa? No. No, en realidad obviamente investigo siempre sobre lo que creo que dibujar, Que tenés que obviamente, dibujar. digo. Sí. Pero de ahí a tener una lectura habitual, no. Ok, no tengo. bien. Yo Absolute Batman también por ahí, pero tampoco lo sigo así muy Ok. fijo, pero de vez en cuando me acuerdo y voy y agarro varios números y miro. Pero no estoy. La Pero ¿y verdad lo que hacen cuando les llega lo vuelven a leer o no? Ya está, ya lo leí, no lo leo. Lo que ¿Te toman dibujamos el nosotros. laburo de un café y leo lo que dibujé? Sí, siempre agarro la comp Sí. y cuando llega me siento, me tomo un cafecito y me lo leo y a veces sufro. Y a ¿Puteás al veces- imprentero también como putean acá, no? No, a veces puteás el papel o la calidad de alguna bueno. cosa, ¿viste? Pero no, generalmente Bien. no, pero sí, lo leo. Bien. También te das cuenta de cosas que puedes mejorar al verlo impreso. Ah, que muy por ahí bien. se ven bien en pantalla o en una hoja Sí. grande y cuando sale impreso se traduce no ¿Siguen como vos dando pensabas. las hojas esas membretadas y eso le siguen dando? Sí. O sea, ¿Sí? si las pedís, sí. Ya, pues sí. Bien. Sí, por eso digo que puteo. A veces miro y digo, no, la puta madre, esto tenía que hacer otra cosa, ¿viste? Bien. Pero bueno, nada, te das cuenta, sí, pero Siempre uno se da cuenta. Luciano, Siempre si está- tarde. Sí, si está leyendo algo. Y Y si te lees también. Todo mi tiempo de ocio actualmente lo dedico a leer X-Men. Arranqué desde... O sea, quería llenar los baches que me faltaban de Ok. lectura y arranqué desde el principio. Y ahora voy por mitad de los 2000 Bien. por la época de Whedon. ¿Estás sufriendo ahora? Y pasé por todos lados. Claro, hay cosas claro. increíbles, hay cosas Sí. garrones Bien. Pero me está gustando mucho como ejercicio de lectura y de también ver las corrientes estilísticas y narrativas que van siendo bien. modas y qué sé yo. Sí. Así que estoy muy en esa. Y leer, cuando me pasan el PDF con el letreado, lo leo ahí. Y después cuando me llegan las copias impresas, medio las miro por arriba, pero me sigue generando como un extrañamiento de formato porque yo dibujo en digital. Claro. Entonces cuando lo veo impreso, digo, este lo hice yo, es como que me... Como Está que, bueno, hay medio de sí, fan sí, ahí. me gusta la... Medio del niño que iba a buscar las Re, historietas. sí, Está buenísimo. pasa eso. Bien, bueno, nos tenemos que ir porque ahora en breve vienen los premios. Así que nada, ojalá que sigan todo lo que puedan. Gracias. Sí, y que podamos tener acá el año que Ahora viene. viene muchos. la lista de premios, ¿no? Ahora viene la lista de premios. La también, categoría. también la lista de premios. Gente de la mesa, anote. ¿Cómo era la categoría? No sé cómo podría ser. Sería como argentinos que trabajan. Bueno, después la hablan ellos. Yo argentinos no. que no son profetas en su tierra. Argentinos no son profetas, así el nombre de la categoría. ¿Quiénes son? Argentinos que no son profetas en su tierra. Bueno, gracias por todo. Un aplauso para esta gente que la rompe, loco. Bien. Quédense por ahí, compren cómic, compren historietas, hay que decir acá, y sean felices. Dale. La